Buen día. Para hoy tenemos una exposición acerca de medidor de flujo, medidor Venturi y tubo de Pitot, en compañía de mis compañeros Andrés Zárate Garzón, Jennifer Daniela Cardoso Campos y quien les habla Alejandro Cardoso Triviño. Vamos a conocer del tema. Ultrasonido. Los ultrasonidos son una serie de ondas mecánicas generalmente longitudinales cuya frecuencia está por encima de la capacidad de la audición del oído humano. El ultrasonido no tiene propiedades diferentes de las ondas audibles, excepto que los seres humanos no pueden oírlas. Efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio a la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor o foco de ondas y receptor u observador se desplazan uno respecto a otro. Este se da siempre que encontremos un foco y un observador en movimiento relativo. Hay ejemplos cotidianos del efecto Doppler en los que la velocidad a la que se mueve el objeto que emite las ondas es comparable a la velocidad de propagación de las ondas. La velocidad de la ambulancia, 50 km por hora, puede parecer insignificante respecto a la velocidad del sonido al nivel del mar, que son unos 1.235 km por hora. Sin embargo, se trata aproximadamente de un 4% de la velocidad del sonido, fracción suficientemente grande como para provocar que se aprecie claramente el cambio del sonido de la sirena desde un tono más agudo a uno más grave, justo en el momento en el que el vehículo pasa al lado del observador. Medidor de flujo. Los medidores de flujo son instrumentos que controlan, miden o registran la tasa de flujo, el volumen o la masa de un gas o líquido. También es posible que los conozcan como contadores de flujo, indicadores de flujo, medidores de líquido o sensores de tasa de flujo. Los medidores de flujo aportan un control y monitoreo preciso de lo que pasa por un caño o una tubería, incluyendo agua, aire, vapor, aceite, gases y otros líquidos que puedan ser medibles. ¿Cómo funciona un medidor de flujo? Un conductor que se mueve por medio de un campo magnético produce una señal eléctrica dentro del conductor, cual es directamente proporcional a la velocidad del líquido que se mueve por el campo. Así se mide y calcula la velocidad de flujo de agua que pasa por la tubería. Medidor Venturi. El medidor de flujo Venturi restringe el flujo en la boca para incrementar la velocidad del flujo y mide las diferencias de presión entre el flujo sin restricciones y el flujo restringido. Esto es comprobado mediante el teorema de Bernoulli, donde vemos que a mayor velocidad, menor presión. Por consecuente, denotamos de que la boca y la reducción como tal del tubo Venturi es lo que diferencia y ayuda a aumentar la velocidad y reducir la presión del líquido, pudiendo ser monitoreado por un flujo y un medidor. Efecto Venturi. El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por la zona de sección menor. Por consecuente, vemos en el gráfico de que el efecto Venturi, al momento de reducir el área por donde fluye el líquido, se aumenta la velocidad y se baja la presión. Tubo de Pitot. El tubo de Pitot es un instrumento de medición utilizado para determinar la velocidad de un fluido, empleando como referencia la presión total del fluido, presión estática y la presión dinámica del fluido, que puede ser líquido o gas. Tubo de Pitot. El tubo de Pitot es un instrumento de medición utilizado para determinar la velocidad de un fluido, empleando como referencia la presión total del fluido, presión estática y la presión dinámica del fluido, que puede ser líquido o gas. Efecto de Pitot. Se denota la presión total o presión de estancamiento, presión remanente o presión de remanso, suma de presión estática y de la presión dinámica. Vamos a hablar del efecto Venturi. Esto tiene que ver con el agua o cualquier líquido que esté fluyendo a través de una tubería. Imaginemos que tenemos a esta agua que está fluyendo muy tranquila por acá. Y de pronto se encuentra esta constricción. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, el agua tiene que seguir fluyendo, pero va a comenzar a fluir más rápido acá, en esta región de la constricción.
Y la razón de esto es que tenemos cierta cantidad de líquido que está fluyendo. Imaginemos todo lo que está fluyendo en esta región de acá. Y imaginemos que el agua tarda en recorrer esta parte de acá hasta llegar a esta sección transversal. De aquí del inicio hasta esta sección tarda 1 segundo en llegar el agua. Todo este volumen se mueve a través de esta sección de la tubería en 1 segundo. Bueno, las leyes de la física nos dicen que este mismo volumen tiene que pasar por cada una de las porciones de esta tubería, ya que de otra forma, pues, ¿a dónde va a ir esta agua? Esta tubería tendría que romperse o algo así. Así que esta agua tiene que continuar su paso. Así que esta agua tiene que ir a algún lado. Si esta cantidad de agua pasa por aquí en 1 segundo, esta misma cantidad de agua tendrá que pasar por esta región pequeñita de aquí y tendrá que hacerlo en 1 segundo. La única forma en que esto sea posible es que este frente de la superficie, en lugar de pasar de aquí a acá en 1 segundo, este frente de la superficie va a tener que cambiar su forma y quizá el agua tenga que pasar de aquí a acá en alguna fracción de segundo, ya que todo esto tiene que juntarse para poder pasar aquí en la misma cantidad de tiempo, ya que sigue llegando más agua por detrás. La tasa del volumen de flujo tiene que mantenerse igual. La tasa del volumen de flujo al inicio de la tubería tiene que ser igual a la tasa de volumen de flujo a la salida de la tubería, ya que esta agua tiene que pasar por algún lado. No es que aquí desaparezca, tiene que seguir fluyendo. Aquí lo importante es que el agua fluye mucho más rápido que en la parte más amplia y muchas veces va mucho más rápido en la región constringida. Mientras más pequeña sea esta área comparada con la región de acá, el flujo del líquido va a ser más rápido. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, pues porque el fluido que se mueve a mayor velocidad va a tener menor presión. ¿Por qué un líquido o un fluido que se mueve a mayor velocidad tiene menor presión? Vamos a ver la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que P1 más rho GH1 más 1/2 de rho V1 al cuadrado es igual a P número 2 más rho por G por H2 más 1/2 de rho por V2 al cuadrado. Y vaya que esto luce intimidante, pero vamos a elegir un punto aquí en P1. Este es nuestro punto 1, por lo que todo este lado de la ecuación se refiere a este punto. Y vamos a elegir el punto 2 aquí, y todo el lado derecho de la ecuación se refiere a este punto 2. Noten que ambos puntos se encuentran básicamente a la misma altura. Así que suponemos que aquí no hay una gran diferencia de altura, por lo que quitamos estos elementos que involucran a la altura. Aquí tenemos una presión en el punto 1 y cierta velocidad del agua en este punto 1. Podríamos poner esos números de este lado y encontrar el valor. Y en este otro lado sabemos que la velocidad 2 es mayor. Dijimos que esto tiene que ser así para que se mantenga la tasa de flujo en la tubería. Así que esta cantidad de aquí es mayor. Pero sabemos que todo esto va a ser igual a lo que tenemos en este otro lado. Por lo que si este término aumenta, quiere decir que este término de la presión va a disminuir, para que cuando se sumen se mantenga la igualdad con lo que tenemos en este otro lado. Y a eso se le llama el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli dice que cuando un fluido aumenta su velocidad, va a disminuir su presión. Y esto es algo que no nos pareciera que tenga mucho sentido. Siempre estamos esperando lo opuesto. Pensamos que mientras más rápido se mueva un fluido, va a tener mucha presión, pero es justamente lo opuesto. Un fluido de alta velocidad va a tener una menor presión. Y esto se debe a la ecuación de Bernoulli. Esto es lo que ocasiona el efecto Venturi. El efecto Venturi se refiere al hecho de que si tenemos un fluido que se encuentra dentro de un tubo y en ese tubo quisiéramos tener una región con menor presión, por cualquiera que sea la razón, simplemente tenemos que poner una sección más pequeña o una constricción en esa tubería para reducir la presión.
Aquí en esta constricción tendremos un flujo mucho más rápido y una menor presión. Esta es la idea detrás del efecto Venturi. Básicamente lo que dice este principio es que en donde tengamos una constricción dentro de una tubería o de un tubo, vamos a tener una menor presión. Y ya que estamos hablando del flujo de algún líquido o de algún fluido, vamos a deshacernos de esto. Y ahora imagínense que tenemos un muro de ladrillos y tiene algún fluido que se dirige hacia él. Ahora imaginemos que esto es aire. Tenemos este fluido que va hacia este muro de ladrillos. Aunque pareciera un ejemplo algo ridículo del principio de Bernoulli, pero quiero demostrarles algo, así que ténganme paciencia. Bueno, este aire va hacia acá y ¿qué va a suceder? Bueno, no puede pasar a través del muro. Tiene que ir a algún lugar. Quizás este de aquí se va por acá y a lo mejor este otro también va hacia arriba. Quizás los de este lado vayan hacia abajo, pero la porción de en medio básicamente termina justo cuando llega al muro y ahí se detiene. Va a haber cierta cantidad de aire justo aquí en el medio que no se va a estar moviendo. ¿Qué tal si quisiéramos conocer cuál es la presión que se encuentra en este punto usando las variables involucradas en este problema? Nuevamente podemos usar la ecuación de Bernoulli, elegir dos puntos aquí. Aquí tenemos el punto 1 y elegimos este como punto 2. Y ponemos la ecuación de Bernoulli. Y nuevamente digamos que estos dos puntos se encuentran básicamente a la misma altura. Por lo que aquí la altura no es un factor que tomemos en cuenta. Por lo que podemos omitir estos términos de acá. Bueno, conocemos la velocidad del aire en el punto 2. No se está moviendo, ahí está detenido. Se encuentra estancado. Así que esto de aquí es 0. Y tenemos el enunciado de que la presión en el punto 2 a veces también se le llama la presión de estancamiento, ya que aquí el aire se encuentra completamente detenido. Y ustedes me pueden decir, a ver, un momento. Yo pensé que el aire tendría que moverse a algún lugar. Y sí, va a algún lugar. El punto es que hay cierta cantidad de aire aquí que se encuentra atrapado. Hay aire que pasa alrededor de él, pero queremos saber cuál es la presión aquí. Bueno, ya nos deshicimos de estos términos de acá y nos quedamos con la presión en el punto 2, que es a lo que yo llamo la presión de estancamiento. Y esto tiene que ser igual a la presión en el punto 1 más un medio de ρ por la velocidad del aire en el punto 1 al cuadrado. Nos queda esta fórmula y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y a mí para qué me sirve esta fórmula? Ya que pues normalmente nosotros no estamos aventando aire hacia un muro de ladrillos. Pero esto nos sirve para construir un instrumento muy importante que se llama el tubo de Pitot. El tubo de Pitot luce así. ¿Y para qué usamos el tubo de Pitot? Pues se usa para medir la velocidad de un fluido. O si nos estamos moviendo a través de un fluido, es una forma de medir nuestra velocidad. Lo que sucede es que tenemos esta configuración. Imaginemos que tenemos esto instalado en un avión y vamos a volar a través de un fluido que en este caso va a ser el aire. El aire va en esta dirección y está envolviendo nuestro aparato. Volamos hacia la izquierda y el aire nos rodea. Un tubo de Pitot siempre va a tener esta sección que se encuentra de cara al flujo, de manera que el aire va a estar entrando directamente en esta sección. Y la clave es que esto está bloqueado. No puede salir aire de aquí. Tenemos aire aquí que no se está moviendo. Y no se mueve porque pues no tiene a dónde ir. No hay ninguna forma de que pueda salir el aire acá. Y además tenemos otra región aquí arriba, otra cámara en donde el aire o el flujo va pasando por arriba. Y esta tiene una abertura que se encuentra en un ángulo recto con respecto a la dirección del flujo. Y aquí nos está moviendo el fluido. La clave aquí es que tenemos una forma de medir la diferencia de presiones entre estas dos cámaras. La diferencia de presión aquí y la presión acá. Imaginemos que aquí tenemos algún tipo de membrana o algo que está dividiendo estas dos secciones. ¿Qué nos puede decir la diferencia de presiones? Si la presión de este lado es un poquito más grande que la presión de este otro lado, una de estas nos está midiendo la presión aquí y otra nos está midiendo la presión acá. ¿Cuál será la relación matemática entre estos?
Pues es la que acabamos de encontrar, justo esta. La presión de estancamiento. Aquí el aire no se está moviendo. Aquí sabemos que la velocidad del aire va a ser cero. Así que la presión de estancamiento es la presión aquí arriba, suponiendo que hay una diferencia de altura muy pequeña. Imaginemos que este es un dispositivo bastante pequeño y no es que tenga una altura de 10 metros. Aquí las diferencias de altura son minúsculas. Tenemos la misma ecuación que antes. Esto es igual a la presión en el punto 1 más un medio de ρ por v1 al cuadrado. Y así es como encontramos la velocidad o la rapidez. Despejamos nuestra velocidad 1 y nos queda que es igual a la presión de estancamiento menos la presión en el punto 1. Todo esto multiplicado por 2 y dividido entre ρ, que es la densidad del aire, y a todo esto le vamos a sacar la raíz cuadrada. Así que ese dispositivo nos permite determinar la diferencia de presiones, que es lo que tenemos aquí. También debemos conocer la densidad del fluido, o en este caso del aire, y esto nos da una forma de determinar la velocidad del fluido o, en otras palabras, la velocidad de nuestra aeronave que se encuentra atravesando el aire.